La siguiente presentación tratará sobre las estructuras eréctiles de la mujer. Se desarrollará la anatomía funcional de los órganos eréctiles de la mujer. Para ello, se deberán describir a dichas estructuras, sus relaciones y su inervación, para luego explicar el mecanismo de erección. La siguiente imagen es una vista inferior del periné femenino en posición ginecológica. Si sos mujer y fuiste al ginecólogo, sabrás que la posición en la que el médico suele inspeccionar los genitales consiste en estar recostada sobre la espalda, con los muslos flexionados a 45 grados y en ligera abducción. Por transparencia, pueden ubicarse los puntos óseos que delimitan el periné. Hacia anterior se ubica la sínfisis del pubis. Lateralmente se ubican las tuberosidades isquiáticas, que se unen al pubis mediante las ramas isquiopúbicas derecha e izquierda. Hacia posterior se ubica el vértice del coxis. Uniendo los puntos óseos mediante líneas imaginarias, se delimita el periné, de forma romboidea. A su vez, mediante una línea biisquiática que une ambas tuberosidades isquiáticas, se subdivide a esta región romboidea en un triángulo anterior o urogenital y uno posterior o anal. En el triángulo anterior se puede ubicar lateralmente a los labios mayores, medialmente a los labios menores, y sobre la línea media el monte del pubis, el glande del clítoris y los orificios externos de la uretra y de la vagina. Los órganos eréctiles de la mujer se proyectan de la siguiente manera. Estos órganos son el clítoris y los bulbos vestibulares. El clítoris es un órgano único y simétrico. Presenta una porción única, de forma redondeada, denominada glande, resaltada en violeta. A ambos lados del glande se proyectan dos estructuras cilíndricas denominadas cuerpos cavernosos, resaltados en rosa. Los cuerpos cavernosos presentan una porción fija adherida a la rama isquiopúbica del hueso coxal, denominada pilar, que se encuentra resaltada en naranja, y una porción libre que se une a su homóloga del lado opuesto para formar el cuerpo del clítoris, resaltado en celeste. En su origen, el cuerpo del clítoris se dirige hacia anterior, luego se pliega hacia posterior para unirse al glande del clítoris. La curvatura que realiza el cuerpo del clítoris se denomina codo o rodilla y se encuentra marcada en amarillo. En esta imagen se observa el clítoris en su ubicación, donde mantiene relación con las ramas isquiopúbicas del hueso coxal, el pubis y la sínfisis pubiana. También se observa la relación con la membrana perineal y los orificios que ésta presenta en la mujer, para la uretra y la vagina. Sobre la cara inferior de la membrana perineal se encuentran los bulbos vestibulares. En número de 2, estas estructuras de tejido eréctil se ubican a ambos lados de la uretra y la vagina. Anteriormente, por medio de una prolongación de tejido eréctil, se unen al glande del clítoris. Inmediatamente posterior a ellos se ubican las glándulas vestibulares mayores, o de Bartholin, cuya inflamación produce una patología denominada bartholinitis, la cual se manifiesta a través de un abultamiento en la región donde se ubican dichas glándulas. En un plano más superficial, los órganos eréctiles mantienen relación con los músculos superficiales del periné. Los cuerpos cavernosos están cubiertos por el músculo isquiocavernoso, que se origina en la tuberosidad isquiática y finaliza en el clítoris. Los bulbos vestibulares y las glándulas vestibulares mayores están cubiertos por el músculo bulboesponjoso. Originado en el centro tendinoso del periné y la membrana perineal, se dirige hacia el clítoris. El tercer músculo del plano superficial del periné es el músculo transverso superficial. En una vista externa del periné femenino puede observarse a la vulva, que es el conjunto de genitales externos femeninos. En la vulva se ubica al monte del pubis, que se continúa hacia posterior con los labios mayores, los cuales se unen entre sí en sus extremos formando las comisuras anterior y posterior. Hacia medial, los labios mayores delimitan un espacio denominado hendidura vulvar, el cual contiene a los labios menores. Los labios menores, posteriormente, se unen formando la fosa vulvar. Anteriormente, se desdoblan en dos hojas en relación al clítoris, una anterior y otra posterior. Ambas se unen a su homóloga del lado opuesto, formando anteriormente al prepucio o capuchón del clítoris y posteriormente al frenillo. Medialmente, los labios menores delimitan una depresión denominada vestíbulo, la cual contiene al orificio externo de la uretra y la vagina. Este último puede presentar una membrana que lo cubre en forma variable, denominada himen. En la mujer sexualmente activa pueden persistir pequeños vestigios de esta membrana. Además, en el vestíbulo
desembocan los conductos de las glándulas vestibulares mayores y de las glándulas vestibulares menores, las cuales se ubican entre la pared anterior de la vagina y la pared posterior de la uretra. Como puede observarse en la siguiente imagen, anteriormente se ubica a la uretra, posteriormente a la vagina. Entre estas estructuras se ubican a las glándulas vestibulares menores, las cuales drenan en el vestíbulo de la vulva. También se ubican pequeñas glándulas que drenan directamente en la uretra. Estas son las glándulas parauretrales. Por último, se proyectan el clítoris en toda su extensión, los bulbos vestibulares y las glándulas vestibulares mayores. A excepción del glande del clítoris, las estructuras mencionadas no se pueden observar desde una vista externa de la vulva. Pero, ¿qué es lo que diferencia al clítoris y a los bulbos de los demás genitales externos femeninos? Los bulbos y el clítoris están formados por tejido eréctil, el cual aumenta de tamaño ante determinados estímulos, proceso conocido como erección. La erección es un evento neurovascular. Para describir este evento, es necesario conocer la inervación de los órganos eréctiles. La siguiente imagen es una vista oblicua y superior de una hemipelvis derecha. Se observa posteriormente al sacro y al coxis, lateralmente y a la derecha a las crestas ilíacas, anteriormente a las espinas ilíacas anterosuperior y anteroinferior y al pubis. También se pueden observar a los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, los cuales contribuyen a delimitar a los forámenes ciáticos mayor y menor. Se puede observar en esta imagen el origen y recorrido del nervio pudendo, el cual se forma a partir de ramos provenientes de las ramas anteriores de S2, S3 y S4. Este nervio egresa de la pelvis por el foramen ciático mayor, pasando por debajo del músculo piriforme. Luego reingresa a la pelvis a través del foramen ciático menor para acceder al periné. Una vez en el periné, origina el nervio rectal inferior, el nervio perineal y el nervio dorsal del clítoris, el cual inerva sensitivamente al clítoris. La siguiente imagen también es una vista oblicua y superior de una hemipelvis derecha. Se puede observar parte del contenido visceral de la pelvis femenina. Anteriormente se ubica la vejiga y la uretra. Posterior a estas estructuras se ubica la vagina y el cuello del útero. Y finalmente, hacia posterior, se ubica el recto. El útero y la porción superior del recto han sido seccionados para poder observar la conformación del plexo hipogástrico inferior, el cual aporta la inervación autónoma a las vísceras pélvicas y a los genitales externos. Este plexo se forma a partir de fibras provenientes del plexo hipogástrico superior, que llegan al plexo hipogástrico inferior a través de los nervios hipogástricos. Además, el plexo hipogástrico inferior recibe aferencias simpáticas provenientes de la cadena simpática sacra. El componente parasimpático del plexo hipogástrico inferior es aportado por los nervios esplácnicos pélvicos. En número de 3, se originan de los ramos anteriores de S2, S3 y S4. Las fibras autónomas se distribuyen hacia los órganos pélvicos y hacia los genitales a través de plexos periarteriales. Ante un estímulo táctil, por ejemplo, en el clítoris, la sensibilidad de este órgano será transmitida a través de las fibras que forman parte del nervio pudendo. Este estímulo genera un aumento del tono parasimpático, el cual es transmitido hacia el plexo hipogástrico inferior a través de los nervios esplácnicos pélvicos. El aumento del tono parasimpático genera dos efectos en los órganos eréctiles. Por un lado, produce vasodilatación en las arterias que irrigan estos órganos. Y por otro lado, distienden al tejido eréctil, permitiendo que éste se llene de sangre. Además, los músculos superficiales del periné que cubren a los órganos eréctiles contribuyen a la erección, contrayéndose y dificultando así el retorno venoso de estos órganos, manteniendo la sangre dentro de los órganos eréctiles. Para finalizar, se debe aclarar que los estímulos táctiles no son los únicos que son capaces de generar la erección del clítoris y los bulbos vestibulares, sino que también puede haber otro tipo de estímulos, como por ejemplo estímulos visuales o auditivos. El clítoris y los bulbos vestibulares son dos órganos que forman parte de la vulva, que ante un estímulo determinado tienen la capacidad de aumentar de tamaño, proceso denominado como erección.